ahora que también hablaba Graciela de estas veladas y de lo que podría pensarse también como un revival, casi podríamos decir que es como una oportunidad de haber sido invitada también por Juana Manuela a través de las chicas, ¿no? A las veladas de ella. ¿Qué pensaría o qué lindo hubiera sido formar parte de eso? Y bueno, y nada, yo, como adelantó un poco Jimena, dirijo una colección para un sello independiente cordobés, en donde editamos escritoras del siglo XIX, prologadas por autoras del siglo XXI, digamos, un poco con el espíritu de este ciclo, como para establecer puentes y restituir un poco algo que me parece que faltó en muchas de nosotras durante todo el tiempo de formación, en el caso de las que estudiamos letras o en colegios, o sea, lecturas que fueron llegando tardíamente. Así que bueno, voy a leer en relación a lo íntimo un texto mío, un poco fuerte, así que lo adelanto por las dudas. Claro, porque si no, para que no salgan corriendo. Pertenece a mi libro, a un último libro que se llama B, es una novela de un personaje que es múltiple, digamos, que en un momento adquiere su conciencia expandida y está como un poco entre el realismo y la ciencia ficción, es como un poco inclasificable, pero bueno, lo adelanto un poquito porque algo de eso sucede acá. Es un personaje que se desdobla y bueno. B se puso en cuclillas. Ante sus ojos la colina bajaba, cruzada por ríos y caminos interiores. Lejos el mar. Chocaría contra las piedras grandes, adentrándose en las montañas por varios kilómetros. Los estallidos de vapor se vieron desde donde estaba ella, y también un fragmento brillante y quieto bajo el sol del invierno. La multitud de partículas comenzó a separarse, la materia desaparecía y B pudo ver, como a trasluz, las formas primeras que componían el paisaje, la geometría anterior al color y al movimiento. Los árboles y las colinas que desembocaban en el mar eran ahora líneas nítidas en un fondo transparente. Distinguió las series complejas y las simples, el elemento inmóvil y el trazo único, multiplicado. Leyó 100 de 100, 1000 de 1000. Y pronto se inició el movimiento. La corriente discontinua, contradictoria, espesas formas descompuestas retrocedían o avanzaban, disparaban en diagonal o en círculo y luego las grandes zonas neutras. Su calzado no pesaba. Hundió el pie en el pasto y se impulsó hacia adelante. Bajaba la colina pegando saltitos con su mochila al hombro. El aire estaba frío, pero sus manos iban envueltas en una lana fuerte y cubría la espalda el cuero de su vaca. La había matado meses atrás. Comió su carne durante 10 días y le dio de comer a Yocasta. Luego aprovechó los huesos de la vaca para fabricar el cuchillo y por último hizo los vestidos para ella y para la hijita. Después mató a la hijita con el cuchillo de hueso, la cubrió con el cuero y la metió en el cajón. Salió al camino. Más tarde colgó el cuerpo de Yocasta de un gancho, agujereándolo en la parte del cuello con un alambre. Se acercaba por el camino. Las piedras se volvieron enormes al llegar al poblado. Estaban adheridas unas a otras por un barro efectivo. B subió por una callecita angosta. El sol fulgía. Se asomó a la ventana y vio que ella misma cruzaba con el cuerpo de Yocasta en el gancho. Entró por la ventana. Se había subido al alféizar y desde allí pegaba un salto hacia el interior. Tras pisar el ladrillo caliente, saltó hacia una frazadita y se mantuvo quieta. Se sacudió la cal de los hombros. Puso su mochila en una silla y caminó hasta la heladera, mientras otra vez salía por el pasillo, sacaba la carne y la ponía sobre la mesa. Luego cortaba un pedazo y lo metía en la olla. A un costado estaba extendido también el cuero de la vaca. La olla humeaba. Se inclinó hacia el vestido y retomó la costura. En un momento lo levantó de las puntas para contemplarlo a la luz de la lámpara. Yocasta se acercaba, surgía de las sombras del pasillo, medio cuerpo a la luz.
B giró su rostro hacia ella y la miró de frente. Se sentó sobre la mesa, le pidió que se acercara. Cuando la niña lo hizo, ella le tocó el mentón con los dedos. Yocasta se estremeció. El rostro de B estaba iluminado por la lámpara. Era una mujer fuerte de unos 40 años. Llevaba unos jeans azules de cintura alta y una remera blanca metida dentro del pantalón. Se bajó de la mesa y luego se puso en cuclillas frente a la niña. Le apoyó las manos sobre los hombros. Yocasta miró a la ventana. La bombita de la calle titilaba detrás. Nadie caminaba afuera. La luz artificial destellaría en algunos charcos y sobre el empedrado, cruzado por sombras y movimientos. Hacia un costado del vidrio, Yocasta vio el reflejo de su madre acuchillándola. Volvió la cabeza y la miró de frente. La otra se acercaba para abrazarla. Un bulto se escabulló debajo de la mesa, luego otro. Yocasta se sobresaltó. Oyó su propia voz que gritaba en el cuarto contiguo. B la apretó fuerte contra su pecho. «Te vas a morir», le dijo. Yocasta comenzó a rezar. B estaba ahora apoyada sobre sus rodillas y levantó el mentón por encima de los hombros de la niña. En una repisa estaba la representación del dios. Era una figura pequeña de metal. Apretó fuerte los párpados como si fuera a llorar. Yocasta se zafó de B y corrió a la habitación de donde provenían las voces. El pasillo estaba oscuro. B sintió un tirón de atrás. Al dar vuelta la cabeza no vio a nadie. Dio un salto y se puso de pie sobre sus talones. Fue hacia el pasillo y se vio a sí misma en la cocina puliendo el cuchillo. Daba filo a la punta con la piedra. Se dio vuelta y caminó hacia la habitación de Yocasta. Se puso a golpear la puerta con los puños. Luego tomó un palo y dio un golpe en la madera. Desde la cocina miró y escupió el hueso. Estaba atándole las manos a Yocasta. Le había dado de comer a la vaca con la cuchara y como la niña la repelía, Bella empujaba la carne hacia adentro con los dedos. Levantó la mirada y vio que ella misma saltaba desde la ventana y se mantenía quieta sobre la frazadita. Yocasta no lloraba, estaba muerta, tendida sobre la cama. La sangre había embebido las sábanas y el colchón y goteaba en un lateral. Se pusieron de rodillas frente a la representación del dios y rezaron. B le dio un golpe a la niña y le tiró el pelo hacia atrás. Luego la colgó de una cuerda y la mantuvo toda la noche en esa posición. Cuando la niña intentó salir, la puerta estaba cerrada con llave. B comía su vaca en la cocina. Oía a su hijita gemir en la habitación. La sangre caliente del cadáver envolvió la mano de B. Sintió el tirón de atrás y al darse vuelta se vio a sí misma clavando el cuchillo a Yocasta. La hijita se escondió bajo la cama. B le ajustaba las sogas. Ambas se inclinaban ante el dios. B puso a Yocasta boca abajo, tapó al dios con una manta. Luego la metió dentro de la manta y presionó para ahogarla. El mar se había replegado hacia adentro. Ella y la niña se reían en la corriente. La madre había extendido una tela en el bote y le daba de comer a la hija. Yocasta se reía, la cara roja por el sol del verano. Una cuerda estaba atada a un tronco de la orilla y el bote se balanceaba. Yocasta sentía las cosquillas suaves de la madre, las uñas cortas en su espalda. La luz del sol iluminaba la cara de B. Cruzaban los pájaros de un lado al otro. B levantó sus ojos hacia el horizonte. No llegaba a ver más allá, solo veía una espuma liviana que flotaba en la superficie y se acopiaba junto a las rocas. Las montañas caían hacia el valle y el pie desnudo de la niña se resbaló unos metros en la tierra. B la frenó del brazo, estaban a pasos de un precipicio. El vestido de Yocasta flameaba con el viento. Había pequeños cardos en el camino y sus flores totalmente abiertas surgían de los pinches verdes como brotes de fuego. El sol radiaba. B se detuvo, desplegó un mantel y lo apoyó en el pasto para que se sentara la hija. Luego buscó en su mochila y abrió una lata de roast beef. Metió los dedos en la carne y le ofreció un poco a la hija con la mano. La niña comió vorazmente. Después se echó sobre la falda de la mujer y se quedó dormida. Todo hacia abajo eran líneas curvas. Un pájaro inmenso cruzó adelante.